un poquito volviendo con el tema, ya que una semana no hemos estado juntos, recordarles que tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas a nivel preliminar, que se denominan las pruebas in vitro, y aquellas pruebas que son in vivo, ¿verdad? Las que se realizan en los animales de laboratorio. Estas pruebas en animales de laboratorio son pruebas más exactas, que, como les había indicado, nos dan una idea más precisa sobre la actividad farmacológica potencial de las drogas, ¿ok? Habíamos visto dentro de las pruebas a nivel preclínico o biológicas, pruebas que realizamos especialmente en ratas. Habíamos visto la actividad hipoglicemiante, también hemos visto la actividad antiinflamatoria, ¿no es cierto?, que nos va a permitir evaluar sustancias con una posible actividad antiinflamatoria. Bueno, ahora vamos a ver entonces, bien un poquito, vamos a ir pasando. Veríamos entonces, en la actividad antiinflamatoria, tendríamos que ver la actividad analgésica. Entonces, cuando ustedes, ¿no es cierto?, sienten calor o se acercan de pronto a la plancha caliente, lo primero que hacen es levantar el dedo, ¿no es cierto? Digamos, si estamos tocando, me he quemado, y movemos, es decir, ¿cuántas veces? Movemos como un reflejo. Entonces, esta prueba es bien interesante porque la prueba analgésica se basa precisamente en la observación de los animales cuando nosotros provocamos dolor. ¿Ya? Entonces, ahora vamos un poquito más arriba, ya me pasé. Ya. Ahora, Y entonces, ¿en qué se basa esta prueba? Precisamente, dice, en la observación de ratones o ratas, al administrar el extracto, ¿no es cierto?, permite demostrar la actividad analgésica con respecto a la estimulación del dolor por métodos bien definidos. Nosotros podemos provocar, en estas técnicas, podemos provocar dolor por calor, o también podemos provocar dolor con algún reactivo químico, ¿no? Entonces, el momento que hay un dolor, entonces la rata mueve la cola, por ejemplo, ¿no?, cuando ponemos la cola en agua caliente, o se le da peróxido de benzoilo y por dolor comienza a contraer, se ven los espasmos que le provoca el dolor. ¿Bien? Bueno, entonces esta actividad analgésica es bien interesante, muy sencilla, y podemos nosotros evaluar la actividad analgésica con pruebas bien definidas. Las pruebas más utilizadas son la prueba de inmersión de la cola, que es la que yo utilizo normalmente, dolor como cuando provocamos nosotros el dolor con agua caliente a 51 grados centígrados. En este caso, lo que hacemos es colocar la cola de la rata en agua a una temperatura de 51 grados centígrados. Enseguida les voy a mostrar imagen. Y la otra prueba es la contorsión abdominal, donde se le da peróxido de benzoilo, pero en esta prueba pues hay que administrarle el peróxido por vía orogástrica, ¿no? En la prueba de dolor con agua caliente es bien sencilla, ya no se olviden que siempre nosotros vamos a trabajar con un grupo blanco, un grupo problema y el grupo control. El grupo blanco va a ser el grupo en el cual solamente vamos a provocar dolor, ¿no? ¿Cómo? Colocaríamos, creo que aquí está así, no, entonces les voy a explicar. Lo que hacemos es colocar la cola de la rata, agarrándolo cuidadosamente, poniendo la tercera parte de la cola en agua caliente a 51 grados centígrados. ¿Qué debemos hacer? Miren, nosotros debemos observar detalladamente cuántas veces, ir contando durante 3 minutos, cuántas veces la rata mueve la cola. Entonces se dice que hay que ver el golpe de cola, cuántas veces mueve la cola, 1, 2, 3. Vamos contando durante el periodo de 3 minutos. Y esto lo hacemos cada 30 minutos a los 60 y a los 90 minutos. Esto nos permite incluso evaluar en qué momento tenemos una mejor actividad entonces del extracto, ¿no? Tenemos entonces el grupo blanco, que serían unas 6 ratas, que solo le vamos a poner la cola al agua caliente. El grupo problema, primero se administra el extracto, ¿ya?, una media hora antes, o 1 hora, después entre media o 1 hora, no hay problema, y luego entonces al grupo problema colocamos igualmente la colita, vamos a colocar en agua caliente, por 3 minutos, y contamos cuántas veces mueve la cola. Si el extracto ha tenido efecto, entonces la rata moverá menos veces
la cola como respuesta, porque hay una actividad analgésica. En el grupo control, que yo puedo utilizar un paracetamol, puedo utilizar una aspirina, algún analgésico conocido, va a ser mi control. ¿Para qué me sirve el control? Acuérdense que es para comparar los resultados, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar un minutito cómo se hace esta prueba. Voy a cambiar de... Aquí tenemos, eso también ya les había mostrado, en el trabajo de las ratas, ¿no? ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Esta es la forma correcta de agarrar a la ratita, como ya les había explicado en la anterior clase, y lo que quiero es que vean esta imagen, ¿no? A la derecha, donde nosotros estamos viendo claramente, miren, estamos colocando la cola de la rata en agua caliente. Aquí el agua debe estar a 51 grados centígrados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuántas veces la rata mueve la cola, ¿no? 1, 2, por el dolor que le provoca el agua caliente, va a mover la cola, ¿me entiende? Todo lo que nosotros movemos o contamos es el número de veces que la rata mueve la cola, como respuesta al dolor provocada por el agua caliente, ¿ok? Bien, esto es un poquito, a ver, nos enseñé otra imagen, no es la forma en que hemos dado el extracto y eso ya lo habíamos visto con ustedes. Ahora, continuando con nuestros datos, o sea, con nuestro tema de la prueba analgésica, ¿cómo se hace el cálculo? En ese caso, el cálculo es sencillo. Miren, tengo blanco y problema. Entonces, yo tengo, si el grupo, ¿cuál ejemplo? Les estoy dando solamente con 3 ratas, ¿no? No se olviden que siempre debemos trabajar con el promedio. Entonces, supongamos que la rata 1 movió 50 veces la cola en el grupo blanco, a los 30 minutos, ¿no? La rata 2, 48 veces y la rata 3, 52. ¿Qué hago? Saco el promedio total de las 3 ratas. Entonces, el promedio, el grupo blanco movió 50 veces la cola. Para el grupo problema, supongamos que la rata 1, 25 veces, la rata 2, 30 y la rata 3, 35 veces, ¿no? En promedio, 30. Entonces, lo único que hacemos es aplicar la fórmula muy similar al resto de las pruebas, donde el cálculo de la actividad analgésica es el número de veces de promedio que ha movido la cola el grupo blanco menos el número de veces que movió la cola el grupo problema, quien se ha administrado extracto, ¿verdad? Entonces, reemplazando los datos, tenemos una actividad analgésica de un 40%. Entonces, quiere decir que nuestro producto, pues, a los 30 minutos podría presentar una actividad de 40%. A veces no crean que siempre da, ¿no? A veces de pronto no hay actividad. Entonces, quiere decir que esa sustancia, pues, no tiene una actividad analgésica. Nosotros hemos probado con el molle, y el molle sí nos ha dado una actividad de un 50%, ¿no? Entonces, es interesante. Nos sirve para evaluar esa posible actividad, entonces, analgésica, ¿ok? Y la forma de hacer el cálculo es esta. Ahora, les voy a dar un dato, vamos a explicar, les decía, puedo tener datos de un problema y de un control. Entonces, vamos a explicar y ustedes van a llegar a una conclusión. En este ejercicio nos dice, calcular el porcentaje de la actividad analgésica para el problema, el control y sacar una conclusión con los siguientes datos. El grupo blanco, ¿no es cierto? Las 3 ratitas, la primera rata 60 veces, la segunda 65 y la tercera 66. Para el problema 24, 26 y 22. Para el grupo control, aquí se ha administrado un medicamento de referencia 30, 28 y 26. Saco promedio. El promedio del primer grupo va a ser 63.6. El promedio de las 3 ratitas sería, ¿no es cierto?, sumo y dividido entre 3. 63,6. El grupo este es el grupo blanco. El grupo problema nos dice que tenemos un promedio de 24. 24 más 26 más 22, dividido entre 3, se hace 24. Para el grupo control tendríamos 30, 28 y 26. Mi promedio va a ser 28 veces, ¿ok? Bien, aplicamos la fórmula para el problema, ¿no es cierto? Donde nos dice 63,6 menos 24 sobre 63,6 nos da una actividad analgésica de
62,3. El control, ¿no es cierto? Va a ser, el blanco se mantiene, 63,6 menos 28 sobre 63,6 y nos da una actividad analgésica de 56%. ¿Sí? Entonces, aquí el control nos sirve para comparar, darnos una idea si nuestro producto está bien o no, si tiene buena actividad o no tiene buena actividad. ¿Okay? Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos, chicos, si nosotros con estos datos tengo mi problema que me da un resultado de actividad analgésica de 62,3 y mi control, medicamento de referencia, 56%? ¿A qué conclusión llegamos? A ver, ¿qué me pueden decir? Buenos días, doctora. Buen día. Yo llegaría a la conclusión de que el principio activo sí tiene una actividad farmacológica, ya que sacamos como resultado 62,3% y en nuestro control sacamos 56%, es decir, que es menor. ¿Es mejor o la droga que estamos evaluando sería mejor o no que el control? Sería mejor, doctora. Ya, perfecto. Sería un poquito mejor, ¿no? Quiere decir que tenemos como el control da 56 y la droga que estoy evaluando o la sustancia que estoy evaluando me da 62,3, quiere decir que está muy bien, ¿no? Porque lo ideal es que llegue por lo menos al control. Si pasa el control, está mucho mejor, ¿no? Entonces, para esto sirve entonces trabajar con el control. Cuando se hace el ensayo, se trabaja siempre con blanco, la sustancia que estamos evaluando y un control de referencia. Y así obtenemos resultados mucho más concretos. ¿Ok? Ya, está muy bien su conclusión. Ahora, vamos a ver la actividad gastroprotectora, ¿no es cierto? En el caso de la actividad gastroprotectora, recuerden que hay muchas sustancias que producen que pueden provocar úlceras, ¿no? El exceso de alcohol, mucha gente que toma mucha bebida alcohólica tiene problemas de úlceras, porque el alcohol pues, va a generar, va a dañar la mucosa gástrica, y hay algunos pues alimentos o muy ácidos, etcétera, que pueden dañar también la mucosa gástrica. En este caso, entonces, esta actividad gastroprotectora, que también nosotros le hemos llevado a cabo en el laboratorio, en el PROFAC, va a ser entonces... se utiliza entonces las ratas donde nosotros debemos provocar entonces úlceras, ¿no? ¿Cómo? Entonces, veremos primero el fundamento. Dice, la administración de una sola dosis de etanol absoluto, si el vaciado del estómago es total, produce una serie de lesiones que pueden ocupar del 30 al 40% de la superficie de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que provocarle úlceras al animalito. ¿Cómo? Administrándole etanol. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste? Recuerden, grupo blanco, grupo problema. Al grupo blanco solo le administra etanol, o sea, voy a provocar el máximo de heridas. Puedo utilizar etanol. ¿En qué concentración? Se utiliza como hacen agente serogénico, etanol, en una concentración de 1 mililitro de volumen por cada 100 gramos de peso. Si la ratita pesara 200 gramos, tengo que darle 12 ml. Y con esto, claro, pobre ratita se va a lesionarse bastante en un área de un 30 o 40% la mucosa gástrica. Al grupo problema en el cual yo estoy evaluando, puedo, entonces, primero le tengo que dar extracto, ¿no? Una media hora o una hora antes de administrar el etanol. Siempre no se olviden, se da antes para hacer que las moléculas sean absorbidas, puedan absorberse, puedan observarse y encontrarse en circulación. ¿Ok? Bueno, entonces al grupo problema le damos el extracto, después de media hora o una hora vamos a administrar etanol. ¿Qué ocurre? Vamos a esperar una media horita y debemos sacrificar al animal. ¿No? Se lo sacrifica al animal, es decir, hay que matarlo, normalmente lo hacemos nosotros con cloroformo y posteriormente hay que hacer una disección y sacar el estómago, ¿ya?
Entonces sacamos el estómago, hay que hacer un extendido sobre el plastoformo y lo que debemos hacer, miren, tanto el grupo problema y en el blanco y en el control también, claro, puedo darle como un control, un omeprazol. ¿Qué se hace? Lo que hacemos es, entonces, contar, medir más bien el número de, medir el ancho y el largo de cada lesión. Entonces, nosotros estamos viendo acá. Miren, entonces yo tengo que medir de cada heridita que estoy viendo de cada lesión, ancho y largo, ¿sí? Ancho y largo. Lo que mido es área, ¿ya? Entonces voy a sumar herida 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ir sumando hasta obtener el área total, ¿bien? El área total de la mucosa gástrica lesionada. Y lo mismo voy a hacer con el otro grupo, ¿no? Con mi grupo a quien le he dado el extracto que se supone que tiene la actividad gastroprotectora. Debo igualmente, supongamos que es este, medir ancho y largo. Y sumo todas las heriditas, ¿sí? Entonces voy a calcular área, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? En este caso, igualmente, el grupo blanco, que se supone que está más lesionado, supongamos que la rata 1, habiendo sumado todas las lesiones, o las úlceras o heridas que hemos encontrado, sería entonces la rata 1, 3 centímetros, la rata 2, 2,6 y la rata 3, 2 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estoy midiendo área, ¿ok? Ahora, en el grupo problema, supongamos que la rata 1 tiene 1 centímetro cuadrado, la rata 2, 1,2 y la rata 3, 0,8. Lo único que hago es sacar siempre promedios, ¿ok? Y la fórmula es la misma. La actividad gastroprotectora se mide. Se mide entonces área dañada del blanco menos área del problema sobre área del blanco por 100. ¿Sí? Y lo otro sería entonces reemplazar los datos. 2,53 menos 1 sobre 2,53 por 100. Aquí tendríamos nosotros una actividad gastroprotectora de un 60,5%. Y lo mismo tendría que hacer con el omeprazol, ¿no? Para poder comparar los datos con el omeprazol. Tendríamos que hacer lo mismo, ¿ok? Tendríamos entonces 60,5% de actividad gastroprotectora. Es la forma en la que nosotros debemos hacer este ensayo. Con esta técnica, nosotros hemos evaluado, por ejemplo, la actividad gastroprotectora de llantén. El llantén realmente es muy interesante, gastroprotector, ya que es muy rico en mucílagos. Bueno, ahora, vamos a ver, habiendo ya visto algunas pruebas, de este tipo de pruebas hay muchas, ¿bien? Muchas pruebas. Yo solamente he dado como ejemplo algunas, ¿no? Hay varias pruebas. Yo puedo medir actividad hipocolesterolemiante, puedo medir otro tipo de actividades también antipiréticas, muchas actividades que podemos nosotros medir. ¿Bien? También vamos a ver las pruebas de toxicidad. Esto es bien importante porque es lo que nosotros tenemos que demostrar, que a la dosis terapéutica, la dosis en la cual yo tengo actividad analgésica o tenemos una actividad antiinflamatoria, etcétera, que en esa dosis no hay un efecto tóxico. Entonces se puede hacer pruebas de toxicidad aguda, toxicidad subcrónica y la toxicidad crónica, ¿no? Evalúo a mi dosis en la que estoy trabajando, supongamos 500 miligramos de peso, puedo hacer a 1 gramo, 2 gramos, 3, etcétera. ¿Para qué? Para ver, digamos, el rango en el cual yo podría utilizar sin provocar toxicidad. ¿Okay? ¿Para qué nos sirven estas pruebas de toxicidad? Nos va a permitir definir la toxicidad intrínseca de una planta, identificar qué órganos podría dañar esta droga, este extracto, este principio activo. Nos permite ver con qué dosis trabajaríamos cuando se debe utilizar por un tiempo largo, ¿no? el producto, y también nos podría indicar qué efectos secundarios podría existir en dosis altas, en dosis sobreagudas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de toxicidad. Toxicidad aguda, subcrónica y crónica. ¿Okay?
En el caso de la toxicidad aguda, consiste en dar en una sola toma al animal. Entonces, dice aquí, deben probarse 2 vías, 3 dosis y ambos sexos. Entonces, a veces se puede hacer una también, ¿no? Pero a diferentes dosis. Puede hacer, si mi dosis con la que yo he demostrado que hay actividad analgésica, que sería 500 miligramos por kilogramo de peso, y que el animalito ha estado bien, puedo directamente pasar a 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, a un grupo le daré 1 gramo por kilogramo de peso, a otros 2 gramos, etcétera, y debemos observar qué efectos va a tener. A veces con 2 gramos muere el animal, ¿no? O a veces no muere. Entonces, yo puedo sacar la dosis letal media si se provoca la muerte del animal. A veces no muere, pero entonces tiene que estar en observación 1 semana, viendo su comportamiento, de pronto comienza a sangrar o tiene micciones muy, muy frecuentes, y después de la semana hay que hacer una disección y debemos observar los órganos internos, porque a veces aparentemente está bien el animalito, pero abrimos y resulta que está necrosado el hígado, tiene una hemorragia interna. Entonces, fíjense que hay que observar todo este tipo de parámetros, ¿ok? Bien, para eso nos sirve la toxicidad aguda. Cuando hacemos estos trabajos, siempre es bueno hacer por lo menos la toxicidad aguda, porque la toxicidad crónica y subcrónica son estudios muy largos, muy prolongados, ¿ok? En el caso de la toxicidad subcrónica, en realidad vamos a administrar también la sustancia aprobada. Yo encontré, digamos, una dosis de 500 miligramos con actividad analgésica. Entonces, puedo probar. A ver, voy a dar en 500 o puedo dar en 300. Cada día, pero cada día se administra todos los días, pero durante un mes. Entonces, he bajado la dosis, pero estoy dando con mucha frecuencia, un mes. Y esto nos va a permitir ver si no hay una toxicidad subcrónica por un uso prolongado de un mes, ¿no? Pero a dosis no alta. Después de este periodo se espera 1 semana y nuevamente se sacrifica el animal y se deben revisar todos los órganos para ver que no tenga ningún efecto secundario, ¿ya? Bueno, en el caso de la toxicidad crónica ya se utilizan en estudios bastante largos, ¿no? Puede ser 6 meses o incluso puede ser la mitad de la vida del animal, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la prueba de toxicidad crónica? Ustedes saben que hay medicamentos, por ejemplo, que dependiendo qué enfermedad la persona tiene, debe consumir durante 1 año, 2 años, 3, etcétera, un determinado producto. Y inicialmente no hay ningún efecto tóxico, pero después de un tiempo aparece una hepatotoxicidad, aparecen problemas en la piel o alergias, o de pronto las personas comienzan a acumular agua, ¿no? Hay que ver todo eso, y eso nos permite ver lo que se llama la toxicidad crónica, ¿ya? Entonces, podemos indicar que en el caso de la toxicidad crónica se observan los efectos adversos que ocurren como resultado de dosis repetidas con una sustancia química sobre una base diaria o exposición de la sustancia química durante la mayor parte de vida de un organismo. Entonces, se sugiere que se pueda utilizar el 50% del tiempo de vida. Si la rata vive 2 años, 1 año, ¿no? Pero por lo menos hay que hacer 6 meses, ¿ya? Dice, los estudios con exposición crónica durante 2 años se hacen con ratas o ratones para evaluar el potencial carcinogénico, ¿no? Entonces, a veces se hacen hasta periodos más largos para ya hacer evaluaciones más profundas, ¿no? Si el medicamento no podría producir cáncer o mutaciones a nivel celular, etcétera. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los objetivos de la toxicidad crónica? ¿Para qué nos sirve esa toxicidad crónica? Nos va a permitir conocer los efectos a largo plazo, determinar la dosis sin efecto adverso observado. Entonces, le vamos a dar 300 miligramos durante 6 meses y vamos a ver si hay algún efecto secundario, ¿no? Identificar los órganos diana, cuando una vez que ha pasado el tiempo sacrificamos al animal y vemos si algún órgano está o no dañado. Detectar si suspendemos un mes, si esos daños que se han producido pueden ser reversibles, por ejemplo, ¿ya? Y determinar efectos acumulativos, ¿no? A veces se va acumulando el principio activo y puede dañar algún órgano. Entonces, todo esto nos permite estudiar la toxicidad crónica.
crónica, ¿no? Allá estaba viendo, ahora que he estado en la Universidad de Ankara, en la Facultad de Farmacia, hay un departamento de farmacología toxicológica, donde justamente ven las sustancias tóxicas, las sustancias, los medicamentos, en qué tiempo podrían provocar una toxicidad en los animales, ¿no? Entonces, son trabajos muy interesantes que se hacen. Pero todo eso contribuye a validar una droga natural especialmente. Bueno, lo importante también es llegar a la conclusión que la planta o extracto no debe presentar ningún tipo de toxicidad en la dosis terapéutica. Es decir, podemos encontrar toxicidad en dosis altas, pero la idea es que no tengamos ni una toxicidad crónica ni subcrónica, ni aguda en la dosis terapéutica, en la dosis en la cual hemos encontrado la actividad farmacológica a nivel preclínico. ¿Okay? Bien, entonces con esto habríamos terminado el tema de valoración, entonces, de valoración biológica. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al tema 4, donde ya vamos a ver la valoración química. Voy a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, chicos. Doctora, buen día. Sí, ¿alguna pregunta, Nicole? Dígame. Quería preguntarle si... A ver, un minutito, voy a aumentar mi volumen para que ya no estoy escuchando. Un segundito. Ya, sí, ahora sí, dígame. Ya, doctora, quería preguntarle si podría volver a explicar un poco más sobre la toxicidad crónica. Ya, la toxicidad crónica. A ver, les voy a explicar. En el caso de la toxicidad crónica, ¿en qué consiste? En evaluar durante largos periodos. ¿Ya? Inicialmente yo puedo hacer por 6 meses. ¿Cuánto se le va a dar? La dosis terapéutica, ¿no? Digamos, 500 miligramos es la dosis en la cual yo encontré actividad analgésica. Entonces, a la rata le voy a dar todos los días 500 miligramos durante un mes, durante 6 meses. Y en esos 6 meses voy a ir observando su comportamiento, voy tomando temperatura, hay que ir haciendo unas pruebas, hay unas tablas que se utilizan, ¿no? Durante todo este tiempo hay que ir evaluando. Y la idea es que después de este tiempo sacrificamos al animal y tenemos que observar sus órganos para ver si hay o no hay algún efecto tóxico. Y no solamente es observar los órganos, sino hay que hacer también pruebas bioquímicas al animalito, ¿no? Hay que ver su glicemia, hay que ver niveles de colesterol, algunas pruebas enzimáticas para ver cómo está el aspecto metabólico también. Entonces, y a veces durante estos ensayos hay diferentes protocolos, ¿no? En esos 6 meses se da, supongamos, un mes, se descansa unos 3 días y se vuelve a dar, otra vez otro mes, se descansa, ¿no? Es una evaluación, supongamos, por 6 meses. Ahora, cuando ya se quiere hacer estudios más profundos, dice, por lo menos se debe administrar el extracto la mitad de la vida del animal, ¿no? Si el animal tiene una vida de 2 años, entonces le vamos a dar 1 año el extracto. Y tenemos que ir sacando conclusiones, como le decía, haciendo pruebas bioquímicas, pruebas de aprehensión, hay que ver si el animalito no tiene emisiones profundas, si no hay lagrimación, si se mueve bien, y también las pruebas laboratoriales. Y al final, sacrificar al animal y poder observar cada uno de sus órganos, ¿no? Y hay otros ensayos. El tercer tipo de ensayo, que decía que dura 2 años, es cuando ya nosotros estamos viendo que podría ser el medicamento o la droga que estamos probando, podría provocar algún tipo de cáncer. De pronto, después de 2 años, vemos que hay tumores, ¿no? Que se ha formado un tumor, o hay células malignas. Entonces, todo esto nos va a permitir estudiar en el caso de la toxicidad crónica. ¿Sí? Entonces, la toxicidad crónica puede ser a 6 meses, 1 año, o puede ser durante 2 años. Para cada una de estas formas, estos tiempos, hay unos protocolos especiales. ¿Sí? ¿Te quedó claro?
Sí, doctora. Tengo otra pregunta más, por favor. Sí, dígame. Si en caso yo quisiera hacer esta prueba, pero ¿cómo saber la necesidad de poder hacer este ensayo durante 2 años, 6 meses? ¿Cómo puedo yo tener información de que, bueno, necesito hacer ese tiempo prolongado para ver la toxicidad crónica? Muy buena tu pregunta, muy buena la pregunta. Es que depende del objetivo de estudio, ¿no? Digamos, hasta dónde quieres llegar en tu estudio. ¿No? Dices, no, yo he visto que esa actividad analgésica voy a probar 6 meses, ¿no? Pero si tú quisieras ver que tener un resultado más completo, más concreto, porque lo ideal sería que hacer todo el estudio, pero eso ya es un tema, supongamos, de doctorado. Pero cuando nosotros queremos llegar ya a un estudio más científico, deberíamos hacer hasta los 2 años, porque ¿de qué sirve que tengo, digamos, 6 meses, todo bien, pero de pronto a los 2 años ya podría haber algún efecto? Entonces, mucho va a depender de tu objetivo de estudio, ¿no? Entonces, ahora, también hay una cosa, cuando son plantas medicinales que ya se ha utilizado en la medicina tradicional y sabemos que la gente usa de manera popular, sin consecuencia, etcétera, puedo hacer 6 meses y suficiente. O incluso puede hacer la toxicidad aguda para determinar la dosis terapéutica, ¿no? El rango de la dosis terapéutica y nada más, ¿no? Entonces, mucho depende del objetivo de estudio que tengamos, hasta dónde quiere llegar nuestro estudio, ¿no? Entonces, hay fases, depende de la fase del estudio farmacológico. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta más que tenga? Sí, Marcia Belén, dígame. Buenos días, doctora. Yo tenía una consulta. Cuando este tipo de pruebas que se tienen que hacer en los animales, si son de periodos largos, sería como para tratamientos de como antirretrovirales, ¿no? Que son consumo diario para este tipo de pruebas, ¿no? Exacto, exacto. Miren, por ejemplo, yo tenía un sobrino que tomaba carbamazepina, ¿no? Que se utiliza para un problema un problema cerebral, ¿no? Un problema de, digamos, a nivel cerebral, pero en una región del cerebro. Tomaba carbamazepina. Ha tomado 3 años. Todo bien. Y de pronto el niño comenzó a sentir náuseas, ganas de vomitar, y le hacen las pruebas, no, y tenía una hepatotoxicidad, sus valores hepáticos estaban alterados. Y cuando fue al médico le dijeron de que, bueno, era por la carbamazepina, el efecto acumulativo de la carbamazepina, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Cuando hay productos, digamos, que deben utilizarse mucho tiempo, ¿no? Hay plantas medicinales que debemos utilizar igualmente. A ver, voy a utilizar toda mi vida, 5.000 quiero mejorar, digamos, no toda mi vida, digamos, buenos años, porque quiero mejorar mi circulación cerebral. Entonces, en estos casos han hecho ese tipo de toxicidad, ¿no? Porque la gente utiliza mucho tiempo. Pero ¿qué han visto? Tomen 3 meses, descansen uno y vuelvan a tomar, porque no se olviden que puede haber efectos tóxicos que pueden desaparecer cuando se suspende el producto. Se suspende el producto y desaparece. Eso ocurre también con la carbamazepina. Tuvieron que suspenderla, la carbamazepina, y de esa manera los valores hepáticos volvieron a la normalidad. Para todo esto sirve, evidentemente, ¿no? Cuando justamente hay sustancias que deben tener uso prolongado. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. La hepatotoxicidad, aparte de cortar el tratamiento, ¿hay otra forma de disminuir la hepatotoxicidad? Claro, hay productos pues que son antihepatotóxicos, hay sustancias, flavonoides, luego la glucosa, hay un tratamiento para disminuirle, no es solamente, no es solamente suspender el medicamento, hay que hacer un tratamiento especialmente con glucosa y hay otros productos que son antihepatotóxicos. Entonces se tiene que hacer un tratamiento completo, ¿no? Para que el hígado vuelva a trabajar de manera normal. Gracias, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces pasaremos al tema número 3, a 4 más bien. ¿Dónde está? No estoy encontrando.
A ver, espera un segundito. Tengo que dejar de compartir. Valoración química. Ya, vamos a volver a compartir entonces. Ya, a ver, hemos visto nosotros que cuando trabajamos con las drogas naturales, lo que yo voy avanzando está referido siempre a drogas naturales, ¿no? A las drogas de origen natural. Los parámetros que se evalúan, digamos, son un poco diferentes que los productos sintéticos, pero las pruebas vienen a ser similares. Hemos visto que nosotros podemos hacer en las drogas naturales una evaluación macroscópica cuando la droga es entera, microscópica cuando la droga está pulverizada, puede ser una valoración biológica, farmacológica, etcétera, cuando nosotros queremos determinar la actividad farmacológica o biológica de una droga, ¿no? Así como podemos ver los diferentes niveles de toxicidad, siempre dependiendo del objetivo del estudio y la forma en la que se va a utilizar cada uno de estos productos. Sin embargo, también es muy importante hacer la valoración química. Para esto se ha utilizado la fitoquímica, para poder nosotros identificar los principios activos, qué pruebas debemos hacer, siempre, pero basándonos en la farmacopea, en lo que dice la farmacopea. ¿Están viendo las diapositivas? No, sí, está bien. Entonces vamos a compartir. Y vamos a hablar entonces de la valoración química y física de las drogas naturales. Entonces, de acuerdo a lo que establece la farmacopea, existen métodos físicos y químicos que se utilizan para valorar las drogas naturales, ¿verdad? Esto nos va a permitir identificar los principios activos, pero también establecer el grado de pureza. Podría ser extracciones, fraccionamientos, purificaciones, y hay técnicas, procedimientos que nos va a permitir establecer la pureza. Dentro de la valoración química, nosotros podemos realizar diferentes procedimientos, ¿no? Lo primero que puedo hacer es una extracción, luego solamente voy a pasar primero los títulos, la separación o aislamiento, puedo hacer la identificación, puedo hacer purificación de compuestos, puedo hacer pruebas de determinación de las características, hasta ahí, ¿no? Son las 5, esas son pruebas químicas, pero también puedo hacer pruebas físicas. ¿Cómo voy a comenzar mi trabajo? Voy a comenzar con extracción, que es lo que vamos a hacer en prácticas, ¿no? No sé, con el doctor Max Escobar ya hicieron la obtención de extractos, chicos, la semana pasada, esta semana van a comenzar. Sí, doctora, ya empezamos. ¿Cuándo? ¿Ayer hicieron? ¿O ya la semana Ayer hicimos pasada? la de mucílago, ya hicimos la anterior. Ya, qué bueno, qué bien, qué bien. Ya, yo hoy día voy a hacer recién, perfecto. ¿Ya han evaporado también los extractos? ¿Evaporaron los extractos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Y la marcha fitoquímica han hecho? Todavía no. No. Ahí entonces van a hacer luego la marcha fitoquímica. Ya, no se preocupen, yo siempre estoy coordinando con ella. Bueno, entonces, cuando hacemos la valoración química, comenzamos con la extracción, que es algo que ya han visto entonces, ¿no? Se hace una extracción cruda para poder obtener un extracto. ¿Qué técnicas voy a utilizar? Que hemos visto en el tema 2, ¿no? También las técnicas de extracción. Yo puedo utilizar maceración, percolación, reflujo, Soxhlet, arrastre de vapor, infusión y decocción. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas técnicas para poder obtener un extracto. El arrastre de vapor es específico para aceites esenciales, ¿no? Pero voy a extraer, ¿qué? Aceites esenciales. El resto de las técnicas, dependiendo si utilizo etanol, maceración, percolación, reflujo, son utilizando etanol o etanol agua. Soxhlet es un solvente apolar. El arrastre de vapor se utiliza para aceites esenciales y la infusión y decocción se utilizan pues cuando nosotros
utilizamos agua como solvente, ¿no? Cualquiera de estas técnicas, no se olviden que tiene dos fases. Primero la obtención de la solución y luego la evaporación del solvente para poder obtener un extracto que puede ser blando, puede ser un extracto seco, firme o puede ser un extracto fluido. En la maceración, que son las técnicas más utilizadas, ya. En la maceración, ya hemos visto el fundamento, consiste en colocar la droga en contacto con el solvente. Normalmente el solvente utilizado puede ser etanol o etanol agua, se deja macerar por un tiempo de 48 horas, también puede ser un poco más, no hay problema, y después se puede pasar a la filtración para obtener la solución. Y luego pasamos a la etapa de evaporación, ya sea en baño María o en un rotoevaporador. En el caso de la percolación, consiste en hacer pasar el solvente a través de la droga. Entonces, vamos a utilizar un percolador. Si no tenemos percolador, se puede utilizar un embudo, donde vamos a colocar, por supuesto, el algodón, arena, colocamos papel filtro, la droga y agregamos el solvente. En la percolación tiene dos etapas: la fase de humedecimiento, que es una etapa preliminar, que nos va a permitir aumentar la porosidad de las paredes celulares y va a facilitar la difusión. Entonces, durante unas 24 horas vamos a dejar entonces que el solvente humedezca la droga, ¿no? Entonces se va a provocar un poco la fragilidad de las paredes, y cuando agreguemos más solvente, el solvente va a arrastrar, va a lixiviar estos principios activos, ¿no? Nos permite realizar una extracción exhaustiva, eso es lo de bueno, pero el problema que tiene es que nos va a dar que requiere un alto consumo de solvente, ¿no? Es una técnica muy buena, pero se gasta demasiado solvente, pero muchos laboratorios utilizan la percolación. Luego tenemos la extracción Soxhlet. En el caso de la extracción Soxhlet, hemos visto también reflujo, ¿se acuerdan? No sé si ya había visto otra vez reflujo, no, ya no, pero también recordarles que el reflujo es una extracción en caliente, que tiene el mismo fundamento: solubilización de los solventes, solubilización de las moléculas por el solvente, ¿no? En el caso de la extracción Soxhlet se utiliza especialmente para sustancias lipídicas, ¿ya? Donde el solvente que vamos a utilizar es apolar. Puedo utilizar cloroformo, benceno, xileno, hexano, y voy a poder extraer sustancias como lípidos, aceites esenciales, resinas, sapogeninas, ¿no? Sustancias que sean apolares, ¿no? O lipídicas. Recordando un poco lo que ya habíamos visto claramente, tenemos nosotros el balón, aquí, el balón en la parte inferior, una manta calefactora. Este es el extractor Soxhlet propiamente dicho, donde nosotros en la parte interior, porque es bastante ancho, se coloca la materia prima en un estuche, un sobrecito de papel filtro, y luego se conecta un refrigerante en la parte superior. El solvente va a evaporar, llega al condensador y pues comienza a humedecer. Ya el solvente condensado va a comenzar a humedecer y a extraer las sustancias lipídicas que se encuentran en la materia prima. Y va a llegar a un momento donde va a ser a un determinado nivel, y el solvente ya cargado de moléculas va a hacer un sifonamiento y retorna nuevamente al balón inferior. Es lo interesante de esa técnica, que tiene la forma en la que está diseñado este extractor, permite el sifonamiento, ¿no? Entonces, de esa manera que el solvente se va reciclando, vuelve a utilizar el solvente, y se hace durante unas 3 horas. Entonces, realmente tenemos una extracción también exhaustiva de este tipo de sustancias, ¿no? Lípidos, resinas, como se había indicado, aceites esenciales, que nos va a permitir obtener una buena extracción. Después de este tiempo, ¿qué voy a obtener en el balón inferior? Disolución, que pasar a la fase de evaporación. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho la extracción, ¿qué puedo hacer? Yo puedo, ya con mi extracto, puedo pasar a una fase de separación. Puedo separar, puedo seguir aislando, o puedo también hacer pruebas de identificación en ese extracto.
Entonces, para poder separar o aislar, puedo utilizar técnicas de cristalización, la diferencia de solubilidad. En el extracto que hemos obtenido, en un extracto blanco, puedo agregar cloroformo. Ya, voy a separar la fase clorofórmica. Ahora voy a utilizar agua, separo la fase acuosa. Entonces, estoy fraccionando, estoy aislando, separando de acuerdo a la solubilidad. Y en cada fracción puedo hacer nuevamente pruebas de identificación. Puedo utilizar técnicas de sublimación cuando queremos separar la cafeína del té o del café. También puedo separar por métodos cromatográficos. La cromatografía en columna es una técnica que me va a permitir fraccionar los compuestos, ¿no? De acuerdo, pues, a la diferencia de migración. La identificación son técnicas químicas que voy a utilizar en cualquier momento. Yo puedo fraccionar y puedo hacer mi prueba química. Puedo tener el extracto, lo diluyo y puedo hacer mis pruebas fitoquímicas para ver qué tipo de metabolitos tengo. Entonces, las pruebas de identificación utilizan pruebas de color, puedo utilizar métodos cromatográficos calculando los CRFs, por ejemplo, que enseguida les voy a explicar. Puedo utilizar absorbancias por métodos espectroscópicos o puedo realizar también pruebas fisicoquímicas, ¿no? Puedo utilizar pruebas fisicoquímicas. Bien, ahora la purificación. En muchos casos, miren, resulta que yo ya del extracto quisiera obtener flavonoides. Extraigo el flavonoide, puedo ver su grado de pureza. Puedo entonces purificar. ¿Cómo puedo purificar? Por una recristalización. Puedo luego aplicar algunas otras técnicas para ver si realmente está puro, ¿no? Entonces, para la purificación, puedo utilizar técnicas cromatográficas, puedo utilizar sublimación, recristalización. La técnica que yo voy a utilizar no son todas, chicos. Siempre depende con qué molécula estoy trabajando. En función de las moléculas que trabajamos, vamos a utilizar entonces algunas, ¿no? Dependiendo de las moléculas. Bueno, en algunos procedimientos voy a hacer algunas características. También, no todas se utilizan, ¿sí? No todos los pasos, depende siempre con qué grupo de metabolitos estoy trabajando. El índice de acidez puede ser para aceites esenciales, puede ser para grasas, índice de yodo, índice de saponificación, ¿no? El índice de hinchamiento, ustedes ya han visto que solamente utilizamos para valorar drogas como sílabos, no voy a utilizar para otro tipo de droga. Entonces, fíjense que la técnica que vamos a utilizar va a depender específicamente entonces del metabolito secundario con el que estamos trabajando. ¿Ya? Bueno, y cuando ya queremos avanzar con estudios más profundos, saber qué tipo de estructura, qué molécula tenemos o cuantificar en mezclas complejas, podemos utilizar ya instrumentos mucho más sofisticados, ¿no? Puedo utilizar la resonancia magnética nuclear, infrarrojo, puedo utilizar espectroscopía de masas, etcétera, ¿no? Ya para hacer estudios más avanzados. Bueno, la valoración física también la utilizo, dependiendo con qué droga voy a trabajar, si requiero o no hacer una prueba física. Puedo utilizar la densidad, puedo hacer elasticidad. Por ejemplo, la elasticidad es un procedimiento que solo voy a aplicar a drogas que tengan fibras, ¿no? Es decir, o que sean fibras, al algodón. El algodón es una de las pocas que tiene elasticidad, es una fibra que es elástica. Y hay otras, como el lino, que no es elástico. Entonces, la elasticidad también se puede aplicar. El comportamiento frente a la luz ultravioleta. Hay sustancias que absorben luz ultravioleta a una determinada longitud de onda. Otras que al absorber luz ultravioleta pueden producir fluorescencia. Entonces, y no todas tienen esa propiedad, ¿no? Entonces, siempre va a depender del tipo de sustancia, del tipo de molécula que voy trabajando. Ahora, en constantes físicas, solubilidad, peso específico, puede hacer rotación óptica. Las saponinas, por ejemplo, son sustancias que tienen, y hay muchos alcaloides que tienen propiedades ópticas, es decir, pueden ser levogiros o pueden ser dextrógiros. Y el valor de la rotación óptica que presente me puede dar el nivel de pureza incluso. ¿Ya? Entonces, en el caso de la rotación óptica, vamos a ver qué es la rotación óptica. Si ustedes recuerdan que ya hemos visto, es el ángulo de giro del plano de la polarización de la luz
cuando se hace pasar a través de la muestra de dicho líquido un rayo de luz polarizada. Entonces la sustancia va a mover la luz polarizada a la derecha, si es dextrógiro, o a la izquierda, si es levógiro. Y el grado que va a mover me va a determinar el tipo de compuesto, ¿no? Como les decía, existen varios metabolitos que tienen esta propiedad. Alcaloides, aceites esenciales y saponinas, se ha podido ver que tienen la rotación óptica, ¿no? Pueden presentar rotación óptica. Bueno, el índice de refracción también se utiliza para líquidos, sustancias que son líquidos, ¿no? Entonces, ¿qué espero el índice de refracción? Se define como la relación entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en la sustancia que se utiliza. Nosotros utilizamos para valorar aceites fijos y aceites esenciales. Un aceite fijo es, por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de maní, el aceite de almendra. Nos va a dar un valor. Ese valor que nosotros obtengamos en un refractómetro nos va a indicar el grado de pureza que tiene también, ¿no? Hay tablas que nos dicen que esencia de molle va a tener tal rango de índice de refracción, ¿ya? El equipo que se utiliza es el refractómetro tipo AB, que lo vimos en el tema 2. Bueno, también puedo para ver para poder ver si la sustancia está pura, dependiendo si es sólido o líquido, puedo ver el punto de congelación, si es un líquido, para aceites esenciales se utiliza, el punto de fusión cuando se trata de un sólido, y puedo ver también el contenido de agua, ¿no? Como características que podemos evaluar. Bien, esto es en general, ¿sí? Ahora nosotros vamos a pasar a hablar específicamente de los métodos cromatográficos. En lo que viene a ser el estudio de metabolitos secundarios en farmacognosia, se aplica bastante las técnicas cromatográficas, ¿sí? Entonces, la cromatografía se define como un método de análisis por el cual el flujo de un disolvente o un gas favorece la separación de sustancias por migración diferencial, a partir de una estrecha zona inicial en un medio absorbente o poroso, ¿no? Entonces, fíjense que nos dice el método de separación, ¿no? De separación, por el cual el flujo de un disolvente o un gas, ese flujo es la fase móvil, ¿no es cierto? Favorece la separación de sustancias, dice, por migración diferencial en un medio absorbente poroso. El medio absorbente poroso es la fase estacionaria. La cromatografía tiene siempre dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. La fase móvil es el eluente, que puede ser líquido o que puede ser un gas. Si la fase móvil es un líquido, se dice cromatografía líquida. Y si la fase móvil es un gas, es cromatografía gaseosa, ¿ya? Ahora, hay diferentes tipos de cromatografía. La cromatografía en papel, que se la utiliza poco, la cromatografía en capa fina, cromatografía en columna y cromatografía gaseosa. Nosotros vamos a ver estos tres tipos de cromatografía que se utilizan en productos naturales y luego veremos las variantes de este tipo de técnicas. Una de las más utilizadas, las más sencillas, y la utilizamos como método de screening, ¿no? Pero es importante, es la cromatografía en capa fina, ¿no? ¿En qué consiste? En el caso de la cromatografía en capa fina, prácticamente se puede utilizar como soporte, es decir, como para poder colocar la fase absorbente, una placa de vidrio, una placa de aluminio, donde se coloca una capa muy fina, la fase absorbente. Esta fase absorbente puede ser óxido de aluminio, que se llama alumina, o puede ser sílica gel, ¿no? Sílica gel especial para cromatografía en capa fina. Tiene que estar totalmente seca. Entonces se coloca húmeda y luego se debe secar. Es una capa muy, muy delgada, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, para ya explicando un poco más, utilizo un absorbente, como les decía, finamente pulverizado sobre una placa de vidrio, en una capa muy delgada, por eso se llama cromatografía en capa fina o en capa delgada, y la separación de los componentes se basa en la absorción en la fase estacionaria y también en la diferencia de migración provocada por el eluente, ¿no? Entonces, o puede ser en una combinación de ambas.
Aquí tenemos la placa aquí han utilizado, por ejemplo, celulosa, pero pueden ser las más utilizadas ahora, es óxido de aluminio o puede ser sílica gel, ¿no? Entonces, una vez que se ha colocado la sílica gel, se debe secar, luego activar para tener un secado total. La activación se realiza durante 30 minutos a una temperatura de 125 grados centígrados para que la placa esté totalmente seca y podemos llevar a cabo una cromatografía de absorción. Se aplica la muestra, nunca en la base, siempre hay que dejar 1 centímetro por lo menos. ¿Por qué? Porque si no, si colocamos abajo, colocamos con el solvente y el solvente va a disolver nuestra muestra, ¿no? Hay que más o menos 1 centímetro por encima de la base, ¿ya? Aplicamos la muestra con un capilar y colocamos en una cámara cromatográfica donde vamos a colocar la fase móvil. La fase móvil es una mezcla de solventes, ¿ya? Entonces coloca inmediatamente los solventes, comienzan a subir, ¿no? Pues se llama, van a eluir, van a comenzar a subir y en su paso van a producir una separación por migración diferencial, ¿no? Nosotros vamos a ver diferentes manchitas. Estas manchas corresponden a diferentes compuestos. Y como nosotros sabemos qué compuesto es, podemos trabajar con un patrón para poder comparar la distancia recorrida, o puedo yo calcular lo que se llama el factor de migración o de retención también, ¿no? Calculando la distancia recorrida por cada mancha desde la siembra sobre la distancia recorrida por el solvente. Eso se llama RF, factor de retardo, factor de migración, etcétera, que es un coeficiente entre distancia recorrida de la mancha. Cada mancha es un compuesto, se hace el RF mancha por mancha, ¿sí? Sustancia por sustancia. Este dato de RF que obtengamos, nosotros lo vamos a comparar luego. Podemos comparar entonces con datos de tablas y así poder identificar qué compuesto es. Esa es la ventaja de la cromatografía. No solo nos va a permitir, no solamente nos va a permitir separar el compuesto, sino decir, son antraquinonas, no, sino decir exactamente qué tipo de antraquinona es, qué tipo de molécula. ¿Bien? Esa es la ventaja. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente. Ahora, como ya ha pasado el tiempo, compramos directamente las cromatoplacas. Esas cromatoplacas, antes yo preparaba también las placas, ahora ya nos hemos comprado. Cromatoplacas que vienen la sílica gel sobre placas de aluminio. Con una tijerita se corta sobre una tijera y lo que hacemos es delimitar. Entonces medimos 1 centímetro en la base y aplicamos nuestras muestras. Y posteriormente aplicamos con un capilar y vamos a colocar dentro de la cámara cromatográfica que debemos tapar, ¿no? El eluente comienza a subir, siempre el eluente debe estar por debajo del punto de aplicación de la muestra. Entonces comienza a subir y nosotros debemos también determinar hasta dónde va a subir. Lo que yo hago es cortar la sílica en la parte superior y digo hasta aquí llega, punto. ¿Ya? Una vez que que ha terminado la corrida, hay sustancias que son de color, ya que no necesito utilizar un revelador, pero otras no. Hay que utilizar un revelador, un reactivo para poder visualizar las manchas. O puedo utilizar también luz ultravioleta, ¿no? O sea, luz ultravioleta para identificar las manchas fluorescentes. Y de esa manera poder calcular el RF, ¿no? El RF que nos va a dar, entonces, aquí ya como nos indicamos, como se había indicado, el RF, como yo voy a calcular, mancha por mancha, mancha 1, mancha 2, mancha 3. La distancia recorrida de cada sustancia, ¿verdad? Desde el punto de siembra sobre la distancia recorrida del solvente. Este es el RF. Si este RF lo multiplico por 100, voy a tener el denominado HRF, ¿no? Eso es. Ahora, ¿para qué me sirve? Me sirve para identificar el compuesto. Si la bibliografía me dice, si se trata de una antraquinona que se llama cenidina, usted va a tener un HRF entre 15 a 20. Si yo he encontrado 17, digo, no, está en el rango. Entonces corresponde a cenidina. Entonces, ¿se dan cuenta? Nos permite, y eso vamos a hacer en prácticas, nos permite identificar exactamente la molécula.
Esa es la ventaja de la cromatografía. Es una técnica un poco morosa, pero es muy linda, porque nos va a permitir como reconocer el compuesto específico. ¿Bien? Bien, por eso es un método, digamos, de aislamiento, de separación de sustancias. Ahora les voy a pasar un video de la explicación de esta técnica, muy bonita, presten mucha atención, por favor, al video que voy a pasar.